Hola chicos, bienvenidos. Mi nombre es Joariel González Santos y este es mi canal Old School. En esta ocasión vamos a trabajar con un tema de historia, la educación en México en el siglo XX. Vamos a trabajar de acuerdo al libro de la SEP, la página 146. El subtema es la educación nacional. Si te das cuenta, ya tengo hecho aquí un pequeño resumen para que podamos analizar el texto. La falta de educación fue uno de los mayores problemas de nuestro país a comienzos del siglo XX, es decir, a partir de 1900 y después de la Revolución. Este problema se consideró en la Constitución de 1917, pero es hasta 1921 cuando se crea la Secretaría de Educación Pública que conocemos como la SEP. Su misión era organizar los recursos públicos para llevar a cabo la educación básica de los habitantes de nuestro país. A partir de 1930 comienza el lema de educación socialista y se planteaba convertir a la escuela en un medio de transformación social y de desarrollo económico. Por lo que en la Constitución de 1917 se empiezan a eliminar la enseñanza de los contenidos religiosos y se comienza a impartir una educación científica. En 1940 continúa la enseñanza de las ciencias, la técnica y las artes. Sin embargo, se empieza a descuidar la educación indígena y la educación rural, y también la formación de maestros. En los 50, principalmente por Jaime Torres Bodet, que era secretario de Educación, se empiezan a llevar a cabo reformas y se establecen los libros de texto gratuitos en 1959. Entre las décadas de 1930 y 1970 se fundan varias universidades públicas en los estados principalmente de Nuevo León, Jalisco, Puebla, Querétaro, Campeche, Hidalgo y San Luis Potosí. De aquí vamos a pasar a la página 148, la solidaridad de México hacia otros pueblos. En 1936 empieza una guerra civil en España encabezada por el general Francisco Franco, que era apoyado por países como Alemania e Italia. En México, el presidente Lázaro Cárdenas ofrece ayuda y protección a los defensores de la República Española. Y a partir de 1937 comienzan a llegar a México españoles que huían de la guerra y la represión que sufrían. Entre los refugiados que llegaban de España, llegan más de 400 niños de entre 6 y 12 años, hijos de pescadores, de campesinos, carpinteros y otros trabajadores y combatientes republicanos, que habían perdido a sus padres y que salen de su país para poder conservar su vida. A estos chicos se les conoce como los niños de Morelia porque fueron instalados en un sanatorio de esa ciudad y estuvieron bajo la protección del gobierno mexicano. Aquí tenemos una imagen de la página 149. El siguiente tema, chicos, es muy amplio, sin embargo viene un poco resumido en el libro de texto y la verdad es que me gustaría hacer un video especial sobre este tema, ya lo había comentado en otras ocasiones. En la página 150 encontramos el movimiento estudiantil de 1968 y como les decía, aquí hay mucha tela de donde cortar, por decirlo de un modo. En 1968 comienzan una serie de protestas estudiantiles, principalmente en la Ciudad de México, que son reprimidas por la fuerza y en las que sus participantes son encarcelados. En esa época México tenía mucho la atención de todo el mundo porque se iban a realizar los Juegos Olímpicos de 1968 y era la primera vez que un país de Latinoamérica obtenía la sede de los Juegos Olímpicos. Aquí podemos ver una imagen del encendido de la antorcha olímpica. Además, en todo el mundo había una especie de tensión entre las naciones porque se encontraba una época que se conoce como la Guerra Fría, principalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Para 1960 surgen protestas no solamente en México, sino también en Francia, en Alemania, en Brasil, Italia y Japón. En la página 51 tenemos un poco de información que es muy importante, aunque está muy resumida. El 2 de octubre de 1968 se organiza un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México.
¿Qué se demandaba? Se demandaba o se pedía que se desapareciera el cuerpo de granaderos, que eran los que más atacaban a los estudiantes cuando se congregaban, la destitución del jefe y del subjefe de la Policía Metropolitana y también del jefe del batallón de granaderos. Es decir, se pedía que fueran despedidos por parte del gobierno para que ya no pudieran trabajar y que ya no pudieran ejercer presión en contra de los estudiantes. También se pedía la eliminación del delito de disolución social del Código Penal. En la parte derecha tenemos el significado de delito de disolución social. Se consideraba al hecho de difundir de forma hablada o escrita propaganda política con ideas que perturbaran el orden público, es decir, que fueran en contra de los intereses del gobierno. Además, también se pedían otras cosas, como indemnizar a los familiares de los estudiantes que habían muerto en algunas protestas. ¿Cuál fue la respuesta? Que los manifestantes fueron agredidos. En el libro dice, muchos murieron, otros resultaron heridos y encarcelados. Es cierto, muchos murieron, pero también hubo muchos desaparecidos y los estudiantes que murieron como resultado de la acción de fuerzas armadas del gobierno. Por último dice, la hostilidad del gobierno y de los medios de comunicación hacia el movimiento estudiantil fue tal que su magnitud fue silenciada. Recuerden que estábamos a unos días de los Juegos Olímpicos, entonces, como en ese tiempo no había una difusión de la información tan grande como ahora por las redes sociales, todo esto fue silenciado para que México tuviera una mejor imagen durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Bien chicos, espero que este video, aunque corto, les haya sido de utilidad. Recuerda, más adelante estaré haciendo un video especial sobre el movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968. Nos vemos en el próximo video chicos. Recuerden, esfuércense y estudien.